Bienvenidos al programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Les saluda a su amigo en Cristo, como siempre, desde el país de Guatemala. Y a través de la distancia quiero dirigirme hacia la ciudad de Armenia, donde está el apreciado pastor Orlando Flores, que es miembro del comité del Instituto Investigativo Ministerial de nuestra iglesia a nivel mundial. Apreciado pastor Orlando, bienvenido. Dios me lo bendiga grandemente. Bueno, mis hermanos, Dios nos dé su gracia y su bendición. A través de este medio tenemos la oportunidad de volver a encontrarnos y poder compartir esta lección que es precisamente los aconteceres que ocurrieron en el pasado, pero que volverán a ocurrir en el presente. Y los saludos de nuestra amada Colombia también, que pues hemos pasado por un momento crítico como Venezuela primero y luego nos corresponde a nosotros y no sabemos mañana o pasado mañana a quién le va a ocurrir, porque son parte de las profecías, pero por la gracia de Dios se cumple la promesa que harán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no tocará. Hasta el momento, pues según las estadísticas, nuestra hermandad, los simpatizantes, en su mayoría, pues han tenido algunas pérdidas económicas, pero no de vida. Pero sí, pues, dentro de los que nos rodean, nuestro prójimo cercano, pues lógicamente hay sufrimiento y hay la necesidad de orar y poder que Dios intervenga. También agradecemos, ya se han comunicado otras uniones prestando pidiendo la comunicación para colaborar y agradecemos a nuestra hermandad a nivel mundial que se unen también a ayudarnos, así como ayudaron a Venezuela. Así que muchas gracias, Dios me les bendiga, oremos por las personas que están sufriendo y que esto nos lleve a acercarnos más a Dios. Hemos tenido personas que estaban lejos, que no querían y nos están buscando para que estudiemos con ellos. Entonces, a veces eso que es negativo se convierte también en algo positivo a nivel espiritual. Muchas gracias, pastor. Amén. Muchas gracias, pastor Orlando, por ponernos en contexto de cómo está la situación en Colombia. Alabamos su nombre de que no hemos tenido pérdidas de nuestros hermanos, aunque sí he visto que han habido pérdidas humanas en diferentes lugares. Sé que el epicentro de este sismo, de este terremoto fue durísimo y creo que está en esa ciudad cerca de donde usted está. Sí. Creo que Dios los ha guardado, pastor, y como usted lo menciona, son llamados que Dios da. Cuando la tierra tiembla, Dios nos dice, arrepiéntese. Dios manda un llamado de arrepentimiento, un llamado de misericordia para que los seres humanos se arrepientan. Y qué interesante, pastor, que todos estén bien. Vamos a tener la oración inicial, pastor, por favor, le corresponde a usted y vamos a orar por todas esas personas que han perdido un ser querido ahí en Colombia. Por favor, oremos. Bendito y amado Padre eterno, te alabamos y te glorificamos porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Personalmente, con mi esposa, mi nieto, pudimos vivir algo que nunca habíamos vivido. Hemos estado participando de muchos temblores, pero de 3 minutos que se nos hizo eterno, creíamos que íbamos a morir. Después de estar en un tercer piso, nos metimos a un baño y hoy estamos en pie por tu gracia, después de que se quedó sin luz, sin energía, sin gas. Y hoy ya estamos nuevamente aquí y que ya no ha pasado nada a las instalaciones, a los edificios alrededor. Ni aún ni la misma piscina hubo agrietamientos, mientras que afuera hay edificios que fueron desocupados y están las personas sufriendo. Es por una misericordia. Gracias, Padre. Seguramente esa misma misericordia la ha tenido en otros lugares con nuestra hermandad. Aunque sabemos, Señor, que hay hermanos que están en sitios distantes, que estamos tratando de llegar a ellos a través de nuestros hermanos misioneros. Y todavía falta saber, pero hasta la estadística, hasta el momento tú nos has resguardado, pero tengan piedad de aquellas personas que lloran, que sufren la pérdida de sus bienes, de sus vidas, que en medio de toda esta situación nos acerquemos, miremos más hacia ti. Permita, Señor, que estas lecciones que también nos remontan, Señor, sobre los juicios finales, porque es la extraña obra que tú no quieres hacer, pero que el enemigo quiere destruir, y que cuando el Espíritu de Dios se aleje, pues Satanás entra en acción.
Permita, Señor, que se cumpla siempre las promesas, que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no tocará. Y si nos toca, Señor, en un momento morir, que lo hagamos en paz contigo. Te lo agradecemos todo. Bendiga, Señor, a los que sufren, no solamente en nuestro país, sino en otros lugares, tienen problemas económicos, de salud, que tú puedas intervenir en cada uno de ellos. Te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, apreciado Pastor Orlando, por la oración. Que Dios pueda tener misericordia de nosotros en este tiempo que vivimos. Tenemos la lección 7 para este sábado 15 de agosto del 2026 y enviamos un saludo muy especial a todos nuestros hermanos en Colombia. Oramos por ustedes. Todo el pueblo de Dios se une para orar por Colombia, como se está orando por Venezuela. Y estamos orando porque Dios pueda ayudarnos a prepararnos y estar de pie cuando los juicios de Dios vienen. Hoy tenemos la historia del libro de Amós y estamos con preguntas. Y la pregunta que nos detiene en el estudio en esta hora es: ¿qué pide Jehová de ti? ¿Qué es lo que está pidiendo Dios de nosotros, los seres humanos, de la humanidad, de cada uno de nosotros como miembros de iglesia? Apreciado Pastor Orlando, por favor, una introducción muy hermosa, muy interesante, de acuerdo a lo que dice el espíritu de profecía en ser semejantes a Jesús y lo que dice Miqueas 6:8. En resumen, Pastor Orlando, de acuerdo a lo que dice el libro de Amós y al título de la lección, ¿qué pide Jehová de ti? Bueno, nosotros a veces generalmente cuando dice que pide de ti, a veces pensamos en lo material, en lo físico, pero Dios lo primero que pide, como dice Proverbio: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, allá en Proverbios 23:26. Pero también aquí Miqueas da la respuesta y ahí donde nos sentimos nosotros que necesitamos más todavía de la obra del Espíritu Santo y de la regeneración y de la conversión, que solamente la puede hacer el Señor. Y entonces, ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, pero justicia en la dimensión, ¿no? Que no en la justicia humana. Entonces, que tiene que ver con, en relación a la ley, donde hay equidad, donde hay misericordia, amor, donde hay también alejamiento del mal, del pecado. Pero también dice amar misericordia. La misericordia que no la tenemos en nuestra carnalidad, tenemos que implorarle que esos frutos espirituales lleguen hacia nosotros también, siempre y cuando nosotros nos dispongamos. Y finalmente viene la parte que casi es la parte de toda la experiencia de nosotros, es humillarnos delante de Dios. Porque cuando hacemos este examen de hacer justicia, misericordia, yo creo que nos queda la última opción. ¿Qué pide Jehová de ti? Dice que un corazón contrito y humillado, tú no lo despreciarás. Tú, oh Dios, dice allá en Juan 6:37. Entonces, también dice la nota que las leyes de las naciones tienen características de debilidades, pasiones, de corazón irregenerado, mientras que las leyes de Dios llevan un sello divino y si se las obedece, conducirán a una considerable tierna de los derechos y privilegios también de otros. También habla que se encargará de la causa de los afligidos, de los oprimidos. Si claman a él, dice, él oirá porque soy misericordioso. Es una característica de la divinidad que es grande misericordia, tardo para la ira y dice lleno de misericordia. Y dice el 7, el Éxodo 34:6 y luego el 7 dice, sin embargo, tampoco tendrá por inocente al culpable. Cuando nosotros cerramos el corazón y seguimos en rebeldía, tendrá que haber juicios, que es lo que vamos a ver en esta lección. Que Dios nos bendiga para poder entender. Amén, qué interesante. Muchas gracias, pastor. Qué interesante lo que Dios pide de nosotros, ¿verdad? Que humillemos nuestro corazón, como usted lo mencionó, que podamos comprender qué es hacer justicia, qué es poder amar como Dios quiere que amemos, que podamos tener misericordia y ante todo humillarnos, como usted lo mencionó, delante de Dios. Pasamos a la primera pregunta de esta lección y vamos ahora a ver
los mensajes del libro de Amós, de este profeta, para con las naciones, porque este profeta lleva un mensaje a ciertas naciones, incluyendo al pueblo de Israel. Pero dice la primera pregunta: ¿qué naciones recibieron advertencia antes de ser azotadas por la catástrofe? Y hubo, pastor, una señal para esas catástrofes finales de estas naciones que mencionan los textos bíblicos. Había una señal, y creo que es la experiencia de Colombia. Sí, hermano. Amós viene del hebreo amás, que significa llevar carga, es decir, el que lleva la carga. Y allá en Ezequiel dice 9:4, gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen dentro. Y Amós, aunque era una persona humilde de los profetas menores, de los 12 menores, él dice que su nombre no era común, que no se menciona inclusive en ninguna otra parte, en ningún libro más, sino en el libro de Amós, que es Amás, que significa llevar la carga. Y es lo que Dios desea, que llevemos la carga también en parte del, como llevó la cruz Cristo. Dice, niegues a sí mismo, tome su cruz. Esa cruz es responsabilidad, como dijo Pablo, hay de mí que no anunciar el evangelio. O sea que estas naciones que se mencionan acá eran naciones vecinas: Siria, Filisteo, o sea, los filisteos, Tiro, que es el mismo fenicio, los fenicios hoy en día es el Líbano. Los edomitas, que tiene que ver también con los amalecitas, que eran su nieto de Edom, Esaú, eran los amalecitas también. Y Amón, el hijo de la hija menor de Lot, que se unió, que hizo incesto. Y también nos habla de Moab, que era también descendencia de Lot con su hija mayor. Y entonces eran ahí los vecinos, lo que nos rodea a nosotros, el mundo. Esto significa el mundo que nos está rodeando. Hay un mundo que es religioso y un mundo que dice ser religioso, pero que está en impiedad. Muchos de estos, como Siria, que eran también parte de los hebreos, lo mismo los edomitas o amalecitas, que eran también hebreos, de allá que venían de donde vino Abraham. También nos habla de los amonitas y los moabitas, que eran directamente también de esa misma descendencia, pero habla de dos partes que eran los filisteos y los fenicios, que eran mayormente cananeos, algunos mezclados, en fin. Entonces, el mundo en general está representado aquí. Entonces, tenemos entonces que advertir, y esto nos recuerda el primer mensaje angélico, que vio volar por en medio del cielo a un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, diciendo en alta voz: teman a Dios y la gloria, porque la hora del juicio ha llegado. La hora del juicio llega. O sea, tanto era el cántaro al agua que el lamento lo revienta. Precisamente en este pueblo estaban en fiestas, y cuando fui, porque mi nieto quería mirar los jipaos y todo eso, y vi que la gente estaba borracha, que las mujeres así todas embriagadas, se me vino en mi mente. En ese momento yo me retiré con mi nieto y le dije: amor, vámonos, y me entró esa situación. Dije: están borrachos manejando ahí. Y dije: ¿cuándo hacen un eso se sale? Y entonces uno mira que la situación, comamos, bebamos, porque mañana nos morimos, no se piensa en Dios. Pero aquí en este desastre, veía a la gente como decía: Dios mío, por favor, Tare, por favor, sálvanos. Y la gente gritaba. Y entonces a veces nosotros tenemos que pasar por momentos muy críticos para por lo menos traer a la mente a Dios en un instante. Hasta los ateos mismos, que dicen ser ateos, hablan hacia San Emilio, dicen ellos, los católicos, San Emilio bendito. Algunos de ellos dicen que son ateos y otros a Dios. Entonces, Dios nos ayude para que podamos entender que estas situaciones que se ven son preludio, como dijo Cristo, es principio de dolores, de lo que viene. Esto es lo que está para el futuro también, es lo que está reflejado hacia lo que va a venir, lo que nos toque que anunciar. Amós se lleva la carga de poder decirle, anunciarle al mundo que Cristo viene y que necesitamos recibirle, pero no como estamos, sino hacer cambios para poderlo recibir.
Amén. Muchas gracias, pastor. Hay una experiencia que tiene el profeta Amós y dice la escritura que antes, o sea, 2 años antes del terremoto, dos Sí, años antes del terremoto. Oigan qué interesante, aparece terremoto en la Biblia, aquí en los textos de Amós. 2 años antes del terremoto viene prácticamente el mensaje de parte de Dios. ¿Para quién? Para Oseas, y le dice: ve y di y anuncia lo que le va a pasar a estas ciudades, a Siria, al resto de los filisteos, que era lo que le iba a pasar al muro de Tiro, que era lo que le iba a pasar a Edom por sus pecados, que se creían indestructibles en ese monte Seir donde vivían, en esas fortalezas. Y va a ser destruido esa fortaleza de Edom, lo que le iba a pasar a Amón y lo que le iba a pasar a Moab. Es decir, 6 naciones se mencionan aquí. Y dice que cada nación, pastor, va a ser castigada de acuerdo a su maldad. Cada castigo que nosotros hoy vemos en nuestros países, en ciudades. Aquí en Guatemala, pastor, está activo el volcán de fuego y hay un temor porque está activo todo el cinturón de fuego, y cada vez que el volcán comienza a erupcionar se siente el movimiento telúrico, que es un ruido impresionante de las entrañas de la tierra. Y como lo dice el profeta, en ese tiempo gritará el valiente, dice la escritura. El valiente va a gritar cuando la tierra tiemble como un borracho. Sí, vi, dice, a los hombres como si fueran a dar a luz, dice el profeta, y tenían sus manos en su cintura, dice, de ver prácticamente el terror que va a venir a la tierra. Hoy es interesante que nosotros podamos confiar en Dios. El Salmo 46 dice: Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra, dice, sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen las aguas. Qué interesante, pastor, lo que dice la escritura. Así que la confianza debe de estar en Dios. Los profetas hablan y también los profetas nos hablan. Y el profeta Amós nos recuerda que había algo que estaba, porque se menciona, y dice la escritura aquí, ustedes lo pueden leer, y dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Y ¡boom!, viene la visión de Dios y viene el mensaje de Dios sobre el castigo de esas naciones. Pregunta número 2, pastor Orlando: ¿cómo tratará Dios a esas naciones injustas, así como a aquellos que trataban a las personas con crueldad? Bueno, aquí nos habla acerca cómo actuaron contra el pueblo de Dios. Aquí menciona de esas naciones que vimos anteriormente, porque dice: deje que la venganza es mía, yo pagaré, dice allá en Romanos 12:19. A veces nosotros, que como en el quinto sello, que clamaban en el altar: ¿hasta cuándo, Señor, venga nuestra sangre? O sea, a veces el pueblo de Dios tiene que pasar por momentos críticos, como en la oscura Edad Media, cómo vino la Inquisición, cómo arrasaron, atacaron, y cómo va a venir también en el último tiempo al pueblo de Dios. Entonces aquí nos habla que trillaron a Galaad, ese que estaba al otro lado del Jordán. Entonces allá los galaitas, dice que los trillaron. Ya sabemos lo que significa trillar, cómo los tiraban con cuerdas por los caminos, y cómo actuaban contra ellos de una manera sin misericordia. Llevó cautivo, dice, al pueblo para entregarlo. No se acordaron del pacto entre hermanos. Dice, le han robado siempre, perpetuamente, dice, y han guardado rencor. Abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encinta. Imagínense, eso ocurrió aquí en Colombia en las épocas pasadas, en las guerras
y hubo internas por la política hace años, en los años 50, donde apareció precisamente la guerrilla después, los levantamientos sociales. Entonces, aquí dice que abrieron, así a las mujeres les abrieron los vientres y mataron a sus hijos. Pero también dice quemaron los huesos hasta calcinarlos. Eso lo vamos a ver más ampliamente después en otra pregunta, cómo que calcinaba, o sea, especialmente Moab, que quemaban a los niños también, sus ídolos, también quemaban los huesos de sus adversarios y lo que quieren hacer hoy, también quemarnos, destruirnos. Satanás quiere destruir con fuego, pero finalmente es los castigos que Satanás quiere hoy utilizar son los castigos finales, porque el mundo antes fue destruido por agua, pero este mundo va a ser con fuego. Entonces, todo esto estaba aquí en esta parte. Entonces, ¿cómo trataría Dios a esas naciones injustas? Gálatas 6:7 dice: lo que el hombre siembra, de eso mismo, de eso mismo va a recoger. Entonces, aquí mismo en el capítulo 2:1 habla de Moab, que quemó los huesos hasta calcinarlos. Entonces, cuando uno habla investiga acerca de este versículo 2:1, entonces lo llevamos a Deuteronomio 21:28, que dice no destruirlos con fuego, o sea, porque se tiene en cuenta dentro del estudio mayormente teológico que Dios va a levantar a los fieles del polvo de la tierra. Polvo eres, en polvo te convertirás. Pero habían naciones, y sobre todo del oriente, de la India, que queman hasta el día de hoy, o sea, calcinan, no permiten que vaya a la tierra, sino los calcinan y los convierten en cenizas. Eso que hizo la Inquisición. Luego Roma actuó también lo mismo. Los griegos y otras naciones del Oriente y luego al África también se han metido toda esta parte y entonces se profana mayormente el cuerpo. Lógicamente, cuando hay enfermedades contaminantes que por el bienestar social tienen que a veces llevar a quemar. Pero generalmente dentro de la teología judía, basado en la ley, siempre no hay, lo mejor es que se vaya al polvo, como dice la Biblia: polvo eres, en polvo te convertirás. Entonces, esa era parte de un pecado, el pecado de Moab, que no iba a ser perdonado. Y hoy se practica, hoy en día ya estamos igual que los hindúes, igual que los romanos, igual que los griegos, y entonces eso ya es común. Entonces, Dios nos ayude también a visualizar todo esto. También aquí habla la nota de que los principios de la ley son amor supremo a Dios y amor abnegado a nuestro prójimo. O sea, si amamos a Dios, a quien no hemos visto, pues tenemos que amar a nuestros prójimos, que son los más cercanos y que hemos visto. Entonces, demostramos el amor a través de la obra. Ahora, ¿cómo nos trata Dios? Es diferente, porque Mateo 25:41 habla del lago de fuego, dice que fue creado para Satanás y sus ángeles, dice ahí, pero allí no menciona para el hombre. Lamentablemente, dice Apocalipsis que al lago de fuego fue echada la bestia porque siguió a Satanás, el falso profeta siguió a Satanás, y lógicamente el dragón, los movimientos religiosos orientales abiertamente hacia prácticas espiritistas fueron lanzados al lago de fuego. Pero los hijos de Dios, dice Isaías 43:2, dice que estarán sobre el fuego y no los quemará. O sea que hay una promesa, y eso se vio en el caso de Juan, el evangelista. Dice que lo echaron en el horno de fuego allá en tiempo Domiciano, pero para asombro del emperador, como también de los que asistían, dice que se cumplió esta promesa. Cuando pases, dice, por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esa es una promesa de Dios que se ha cumplido en el pasado, y Dios ha tenido piedad en muchos de nosotros, que nos libra, no porque seamos mejores que otros, sino en su misericordia. Entonces hay promesas también para los fieles, así como también trata
a los que se resisten al llamado de Dios, al evangelio, tendrá que hacerse una extraña obra, una extraña operación, que es destruir a los que están destruyendo la tierra, y va a ser con fuego. Gracias. Amén. Gracias, Pastor Orlando. En una de las lecciones pasadas había una nota que decía que Dios tiene en su mano una plomada y está poniendo el plomo a cada ciudad, a cada nación. Y de acuerdo a esa plomada, los juicios de Dios van a caer sobre cada morador de la tierra, sobre cada nación. La plomada de Dios fue puesta sobre esas 6 ciudades que mencionó, esas 6 pueblos, 6 naciones que mencionó Amós en la primera pregunta, y que iban a cosechar lo mismo que ellos sembraron, con la misma medida que ellos midieron a otros pueblos con injusticia, con espada, con maldad, con derramamiento de sangre, que abrían el vientre de las mujeres y sacaban y mataban a los bebés. Con la misma medida Dios las iba a medir. Queridos hermanos, la plomada de Dios ya está sobre cada país, sobre cada nación, sobre cada pueblo, sobre cada individuo. Y la plomada de Dios dice que ya no puede más con este mundo, como en los días de Noé. Así estamos viviendo. Pero ahora la plomada ya no va sobre esas 6 ciudades, porque ahora Amós recibe el mensaje de Dios. Y ahora, pastor, en la tercera pregunta, ¿hacia dónde apunta la plomada de Dios? ¿Qué dijo Dios a través del profeta con respecto a los pecados de Judá y sus consecuencias? Dejemos a esas ciudades, dejemos a esas naciones. Alguien puede decir, gracias a Dios que no me tocó a mí, pero tú eres parte del pueblo de Dios para el tiempo del fin y vives en diferentes partes del mundo, en diferentes países. Ahora, ¿qué dice Dios? Aquí vamos a ver lo que Amós dijo a Judá en el tiempo pasado, pero aplicando el mensaje para nuestros días. Pastor Orlando, ¿qué dijo Dios a través del profeta? Bueno, aquí dice tristemente que habla de los pecados de Judá. Ya no habla solamente del primero, segundo, tercero y el cuarto de las naciones antes mencionadas, que dijimos que 4 eran parte de cercanos a Abraham, y los 2 que no eran tan cercanos, que eran los fenicios, o lo que ahí se llama el Líbano, y la parte de los filisteos, la franja de Gaza actualmente, todo eso. Entonces, pero ya viene directamente al remanente de Dios de la época del Antiguo Testamento, que fue de Judá, donde vienen los judíos. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué menciona aquí? Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá, por el cuarto no revocaré su castigo. ¿Por qué? Primero, menosprecian la ley de Jehová y no guardan sus ordenanzas. Después de que dijeron todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos, y al poco tiempo tuvo que bajar, porque el mismo Dios le dijo, ¿sabe qué? Ya llevamos 40 días, entonces baje rápidamente porque el pueblo se ha desenfrenado. Y ya estaban adorando ídolos. Y entonces fue cuando se rompió la ley, y luego tuvo que volver a alisar las tablas, subir otra vez para que el Señor volviera a escribir la ley con su propio dedo. Entonces menosprecia la ley de Dios, no guardaron sus ordenanzas. Qué triste, ¿no? O sea, como dice la Biblia, vosotros sois la sal, vosotros sois la luz. Y si la sal se desvaneciere, o sea que hablando del pueblo de Dios, que en un momento dado perdemos el horizonte, perdemos el propósito, la característica del pueblo de Dios. Y entonces ahí es donde dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Pero la Biblia dice que si estos callan, las piedras hablarán. Y por eso cada vez va a haber, zarandeos en los cuales va a haber una disminución de personas fieles en comparación a muchos los llamados y pocos los escogidos. No porque Dios quiera que sean pocos, porque dice allá en Ezequiel 33:11, dile, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte de quién, no dice el impío, del impío, o sea, de la persona que no es creyente, la persona que no ha tomado en serio las cosas de Dios. Dice, yo no quiero la muerte de ellos. Diles, ¿a quién le dice eso? A nosotros. Pero si nosotros dejamos de alumbrar, dejamos de cumplir, entonces por eso es que va a haber un zarandeo, va a haber algo que va a llevar a que el tamo salga,
finalmente y quede el grano, pero cada vez se va a reducir. Tristemente, Isaías 58:1 dice, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo, su rebelión, a la casa de Jacob, su pecado. Y luego el 11 dice, dejaré en medio de ti un pueblo pobre, es Sofonías, pero el 58:11 dice que finalmente tendremos que quedar unos pocos, dice reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Entonces el Señor con esos pocos va a concluir el llamado, el último llamado de misericordia. Pero tenemos nosotros que ver la condición, que dentro de Judá, por eso el adventismo, la iglesia, la Odisea, en el último tiempo, han venido zarandeos donde se han desgajado. Cuando nosotros no andamos en la savia que es el Señor, pues finalmente somos desgajados y a veces Dios trae aceuches, o sea, trae de afuera, gentiles que entran. Y entonces los que entraron no fueron los que salieron, excepto dos, Josué y Caleb. Los demás quedaron en el desierto. Dios nos ayude para que nosotros no estemos dentro de aquellos que quedaron en el desierto, sino que podamos entrar. Así seamos pocos, pero que entremos con la gracia de Dios y que cumplamos el llamado, que si se pierde el mundo no sea porque seamos perros mudos que no ladramos, sino que nosotros anunciemos el evangelio. Gracias. Amén. Muchas gracias, Pastor Orlando. Interesante que ahora viene el profeta y da un mensaje de advertencia para el pueblo de Judá y sobre el cual pesa una gran responsabilidad, y el pecado del pueblo que tiene conocimiento, que tiene la ley, es de mayor magnitud con aquellos que no tienen el conocimiento que tiene este pueblo. Y ese es el mensaje también para nosotros para este tiempo. Pregunta número 4, Pastor Orlando. ¿Cómo lamentó Amós a través de la inspiración divina los pecados de Israel? Ahora vamos para Israel, porque recuerde que el pueblo estaba dividido, había rey en Judá y había rey en Israel. Primero va el mensaje para Judá, donde se manifestaba aparentemente el poder de Dios, donde Dios lo consideraba, ¿me entiende? Una nación muy especial. Pero ahora, ¿qué hace el resto de las tribus? ¿Qué hace el pueblo de Israel, pastor? Entonces, aquí volvemos a la primera parte, la primera pregunta, donde hablaba de los reyes. O sea, hablaba que en Israel estaba Jeroboam, donde tenía riquezas, tenía, o sea, conquistas, tenía buenas relaciones con con Siria, con el mismo los moabitas, y que aprovechándose después hicieron, o sea, se ensalzaron tanto que creyeron que era el momento de atacar al remanente fiel, porque no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Y dice allá en Marcos 10:36 que los peores enemigos serán los de su casa, o sea, los creyentes, porque eran de las 10 tribus que habían quedado en el norte, que no quisieron venir a Jerusalén, donde estaba el templo, sino que levantaron en el monte Gerizim allá el templo para ellos adorar, e inventaron ídolos, fiestas nuevas. O sea, se rebelaron directamente contra toda la estructura, porque Israel significa vencedor. Y entonces ahora, ¿qué hicieron? Dice que cuando incursionaron, eso lo vemos en Crónicas, en Reyes, cuando incursionaron contra los judíos, contra Judá, dice que agarraron muchos esclavos de los de Judá. Y fue cuando Dios tuvo que utilizar a un profeta para amonestarlo, que no estaba bien lo que estaban haciendo, que estaban llevando esclavos del pueblo de Judá, de sus propios hermanos que habían sido de la fe. Dice esclavos para dice los pobres, y también los pisoteaban en el polvo a los desválidos. Como parte número 2, o sea, los pisoteaban en el polvo. Número 3, tuercen el camino de los humildes. Número 4, el hijo y el padre se unen con una misma joven. O sea que hay una inmoralidad tremenda.
Eso ocurre también en los Corintios. Cuando vamos en 1 Corintios 5, se oye entre vosotros tal fornicación que ni siquiera afuera, que alguno tiene la misma esposa o sea, de su hijo, o sea, lo comparten. Y aquí dice, se acuestan juntos, o sea, hay una inmoralidad tremenda. Y luego, como punto 7, dice, tienen altares, beben vino, dice, en casa de esos dioses. O sea, están en fiestas. Y precisamente todas estas fiestas que se ven en estos festines, se ve esa idolatría, o sea, cómo el hombre se entrega a sus placeres y no se piensa en Dios. Y cuando llega a estos momentos, es cuando entonces nos trae al recuerdo que hay un Dios que los tenemos por allá en el cuarto de San Alejo y que necesitamos clamarle por misericordia. Entonces, ¿qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, no tenemos justicia, misericordia tampoco, porque no andamos siguiendo sus pisadas. Entonces, ahora sí nos toca que humillarnos delante de Dios, a veces en momentos, a veces fuera de tiempo, como dice allá, a tiempo y fuera de tiempo. Pero mientras haya tiempo de gracia, tenemos todavía la oportunidad, en medio de las crisis que llegan, de poder caer a los pies para pedir misericordia y bondad. Aquí la nota habla, aquí dice, para descubrir, romper hasta los hilos más finos que nos unen a los hábitos mundanales que apartan de Dios la mente. Entonces el Señor dice, ojalá escudriñase vuestros corazones para nosotros visualizar y romper esos hilos que son aparentemente finos, esas zorras pequeñas que echan a perder todo el viñedo, esos hábitos mundanales que apartan de Dios la mente. Pero también aquí otra parte dice, mediante esta ley podemos descubrir, podemos vencer cada defecto de carácter, tenemos un espejo del alma para separarnos de cada ídolo y unirnos al trono de Dios mediante la cadena de oro de la gracia y la verdad. O sea que aquí hay juicios, pero también hay promesas para las personas, no solamente nosotros que ya somos miembros, sino que el mundo, porque recuerda que los 144,000 sale una tribu que fue Dan y que fue reemplazada por una que había nacido en Egipto, que era precisamente Manasés, que era el hijo mayor, pero que cuando vino la bendición, la mano derecha de Jacob se posó sobre Efraín, que era el menor, y que le dijo José, hijo padre, perdona, pero el hijo mayor es Manasés, yo sé, hijo mío, y que le tocaba doble porción. Entonces, son los que a última hora, en la hora 1:10, van a venir personas del mundo, van a entrar, y lamentablemente muchos seremos como Dan. Nos entregamos a la idolatría, nos entregamos a la traición y quedaremos fuera. Y no podremos entonces ser sellados y mucho menos participar del reino de Dios, como el pueblo que salieron, pero solamente Josué y Caleb entraron. Los demás quedaron postrados en el desierto, y los hijos que dice que los sacaron para matarlos en el desierto, esos se pudieron entrar. Así que, hermanos, que Dios nos ayude, que no seamos puentes solamente para que otros entren y nosotros nos quedemos postrados, sino que perseveremos como Josué y Caleb para entrar. Gracias. Amén. Quiere decir, Pastor Orlando, que Dios lleva un recuento de los pecados de las naciones. Porque imagínense cómo se detalla. Usted lo detalló uno por uno. Yo conté más de 8 pecados. En primer lugar, vendían al justo por dinero. Segundo lugar, dice de que vendían al pobre por un par de zapatos. Imagínense. Pisoteaban en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos. Ese es el tercero. El cuarto, y tuercen el camino de los humildes. Y el 5, y el hijo y su padre se llegan a la misma mujer. Y el 7, profanando mi santo nombre. Y el 8, sobre sus ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. Y el 9, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses, el vino de Babilonia. La pregunta es, Dios lleva un recuento también de los pecados de las naciones, de las injusticias. Ay, Pastor Orlando, cada vez más nos aterra escuchar cómo se legaliza el pecado en muchos países. El pecado se legaliza, se oficializa y se declara libre a la gente que practica tales abominaciones como la identidad de género, como la diversidad de ¿cómo se llama?, de pensamiento, como la libertad de casarse con quien usted quiera.
Eso es increíble, ya no es hombre y mujer, ahora es diferente, la gente quiere casarse con su carro, con su teléfono, con su perro, con su gato, con la casa, con todo. Es increíble, pastor. Si hacemos un listado nosotros de los pecados que hay en el mundo, que nuestras ciudades grandes se convierten en semillero de vicios. Es increíble cómo el profeta menciona los pecados de cada uno. Primero escuchamos los pecados de Siria, de Filistea, de Edom, de Moab, de los edomitas, de Tiro, y ahora el pecado de Judá, y ahora en esta pregunta el pecado de Israel. Increíble. No de ellos, de Israel, o sea, en el pueblo del fin. Se está viendo el casamiento dentro, se está viendo todo esto que describe aquí, que inmoralidades también, o sea, esto para que nosotros reflexionemos cómo estamos, hermanos, porque no dice que tiene nombre de que vives, porque Israel significa vencedor, tenían un nombre que era de vencer, pero el Satanás los estaba llevando a la derrota, a la destrucción. Solamente quedó Judá, que hasta el día de hoy el judaísmo, dentro de Israel, que se llaman ortodoxos y los ultraortodoxos, que ellos mantienen parte de la fe, que no están de acuerdo con todos esos bombardeos, con todo lo que el sionismo practica. Entonces se ve también en la parte espiritual de este último tiempo igual, hermanos. Entonces no es llevar el nombre de adventista, sino cómo estamos llevando estos frutos carnales, como se mencionan aquí, que era de Israel. No está mencionando a los fenicios, a los filisteos, ni si no está mencionando ni siquiera los edomitas, ni los amonitas y los moabitas, sino está mencionando a Israel. Así que no es el nombre de adventista. Por eso tenemos que, además del nombre, tenemos que identificarnos con un apellido. Para que haya una diferenciación, como aquí, que en una ocasión mandaron a decir que no podíamos entrar, que porque uno había participado en política y se ha robado un poco, y ahora todos los adventistas, incluyendo nosotros, nos tenían en lista para atacarnos, o sea, matarnos. Entonces yo le decía, pero es que nosotros no somos del adventismo tradicional, sino que tenemos un apellido, Movimiento Reforma. Vaya y explíqueles a esa gente insurrecta que nosotros, además de ser adventistas, somos Movimiento de Reforma, una sociedad misionera internacional. Y finalmente nos dieron la entrada, porque por unos pagamos todos, simplemente por el nombre primario, pero a veces necesitamos identificarnos con el apellido también. Amén. Cuando el pueblo de Israel llegó a las fronteras de la Canaán, dice el testimonio y la Biblia en el libro de Números, capítulo 25, que el pueblo de Israel acampó en el valle de Sittim. Y era un valle muy hermoso, Pastor Orlando, pero había un bosque muy hermoso. Ahí habían veredas que conducían hacia Jericó, hacia las naciones que estaban del otro lado del Jordán. Ya empezaban a comercializar los israelitas comprando las frutas, las verduras, la comida de la Canaán. Ya ellos se encontraron una comodidad tan bonita, tan hermosa ahí en el valle de Sittim, que usted recordará que Balaam quería maldecir a ese pueblo, pero no había ninguna maldición porque el pueblo había aprendido la lección durante el desierto de permanecer fiel a Dios, bajo la obediencia voluntaria a los mandamientos de Dios. Pero allí, Pastor Orlando, en el valle de Sittim encontraron uno de los enemigos más peligrosos, dice la sierva del Señor. Y el enemigo más peligroso fue prácticamente cuando entran las mujeres al campamento de Israel y obligan al pueblo a, ¿qué dice? A prostituirse y a la idolatría con un tema de sexualidad dedicado a los demonios. Era una corrupción, una Babilonia increíble, pastor. Y ahora nosotros estamos en el valle de Sittim, hay comodidad, hay tanta cosa y debemos de cuidarnos. Usted dijo algo muy interesante. Por eso, ahora pasamos a la pregunta número 5 y aquí es donde el profeta hace un llamado. Dios le dice, haz un llamado a este pueblo. Haz un llamado al pueblo de Israel. Y ahora dice aquí, pastor, ¿con qué preguntas retóricas amonestó Dios a su pueblo? Vamos a ver
¿Cuáles eran esas preguntas retóricas? Era una entonación muy interesante, un énfasis que se le daba a las preguntas que hacía el profeta por parte de Dios. ¿Cuáles eran esas preguntas, pastor? ¿Y qué promesa sirvió de aliento para quienes confiaban en el Señor? A ver, dígame las preguntas retóricas que el profeta hace al pueblo y que nos llega para el tiempo del fin. Me llama la atención estas preguntas, me hace acordar de cómo a Jesús le hacían preguntas y él contestaba con otras preguntas. Y entre estas preguntas retóricas hay una que siempre generalmente tenemos que sacar la colación para hacer una diferencia porque el diablo ataca es al pueblo de Dios mayormente y a veces trae confusión. Entonces dice, ¿andarán juntos si no están de acuerdo? Es la pregunta. ¿Andarán juntos y no están de acuerdo? Entonces, tanto el agua al cántaro que finalmente se tiene que reventar. Y por eso vienen los divorcios, a veces en las familias instituidas, pero también en las familias espirituales. A veces, cuando se pensaba, por ejemplo, cuando Lutero separarse del catolicismo, si él era parte integrante del catolicismo, él pensaba hacer una reforma dentro, pero vino la bula papal, en el cual lo catalogaba hereje y entonces vio que estaba remando contra la corriente. Yo lo viví también esa misma, cuando estuve en el movimiento del fin también y que cuando tratamos de hacer la reforma dentro, hacíamos reuniones para estudiar, para prepararnos mejor, entonces quitan los cargos, le quitan las predicaciones. Entonces, ¿andarán juntos y no están de acuerdo? Es la primera pregunta. Luego viene una segunda, ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? Porque recuerda que primera de Pedro 5:8 dice que el león anda... Satanás anda como un león rugiente. Dice, sé sobrios, tengan cuidado, sean sobrios, cuídense, porque recuerden que el león anda alrededor de ustedes buscando cómo devorarlo, pero aquí ya tiene la presa. Entonces es cuando nosotros caemos en sus garras y él no nos quiere soltar fácilmente. Entonces, ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? Luego viene otra pregunta, leoncillos, o sea, ya habla de los que lo están haciendo la experiencia, los que vienen más jóvenes. Leoncillos en la guarida, si no tiene comida, entonces ellos también entran a hacer rugir. Y dice luego, habla ya de las aves, ¿caerá el ave en el lazo sin haber cazador? Siempre hay un cazador, y ese cazador, ese que rondea como ladrón para devorarnos, para destruirnos, para matarnos, es Satanás. Y el pecado precisamente, ¿qué hace? Trae divisiones y restas, no solamente divide, sino que resta. Isaías 59:2 dice que el pecado produjo división entre Dios y el hombre. Y por eso vemos que en Pablo, cuando llega a Corintios, se oye entre vosotros que hay problemas, que hay divisiones, que unos dicen que eres de Pedro, otros quieren que Pablo, otros que Apolos. Y entonces Satanás busca actuar y entonces esas preguntas retóricas nos llegan a nosotros. ¿Cómo estamos? Estamos en medio del pecado, ahí muchos decimos, no, es que la cizaña del trigo, pero a veces no somos cizaña y trigo, sino directamente pecados abiertos, y tanto el agua que tiene que reventarse. Lo que no hacemos nosotros lo hará Dios a su debido tiempo. Tendrá que hacer una extraña obra. Por eso, ¿qué promesa sirve de aliento para quienes confían al Señor? Afortunadamente, siempre hay una promesa en medio de lo negativo. Y entonces aquí nos habla de que hay muchas promesas que nos alientan. Por ejemplo, dice, si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Y entre los profetas, por ejemplo, habla Job 22:21, ese patriarca antiguo que dijo, amístate con Dios y tendrás paz. No importa si nosotros estamos dentro de esos quizás filisteos, dentro de esos sirios, dentro de esos edomitas, moabitas,
que de pronto hemos cometido muchos errores. Amístate con Dios y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Pero Sofonías 3:12 dice, dejaré en medio de ti a un pueblo como pobre, humilde. Eso que decía Miqueas, la última opción. Si no tenemos justicia, misericordia, humíllate delante de Dios. Un pueblo pobre y humilde que solamente crean en el Señor, en Jehová nuestro Dios. Y Apocalipsis 14:1 dice que vivió al Cordero y con el Cordero estaban los 144,000 que siguen al Cordero por donde quiera que va y que son primicia de una cosecha, de esa cosecha de salvos tiene una primicia para presentar delante de Dios en el último tiempo. Esas son promesas. Así como también en tiempos de Amós también hubo personajes fieles pocos, pero hubo, siempre en todos los tiempos ha habido. La iglesia dice allá en Hechos de los Apóstoles, página 10, dice que las almas fieles constituyen el pueblo de Dios. Así que hay promesas también para aquellos que vuelven como el hijo pródigo, vuelven en sí y acudimos hacia el Señor. Y los que andamos, dice, nosotros no somos de los que retroceden. Dios no quiere que retrocedamos, hermanos, porque estamos llamados a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Y el Satanás quiere que dejemos de serlo y que la luz se apague, pero Dios no va a permitir eso. Así que Dios nos ayude para perseverar hasta el fin. Y dice la última partecita de la nota, de la Reverend Herald, aquí del 3 de diciembre de 1889, dice, la religión de Cristo refinará el gusto, también santificará el juicio. ¿Qué más hará? Elevará, purificará, ennoblecerá el alma. Ahí está. ¿Qué promesas hay? Que el Señor quiere transformar nuestra vida. No importa nuestra vida pasada, el que robe ya no robe más. Efesios 4:22 en adelante. Entonces, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Entonces comenzamos a tener cambios. Y dice Hechos 4:13 que cuando veían a los apóstoles, como el caso de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres iletrados, que eran del vulgo, se reconocían que esos hombres habían estado con Jesús. Y lo reconocían tanto que dice Hechos 11:26, que los llamaron en Antioquía por primera vez cristianos. No porque ellos dijeran de voz, sino sus mismos actos. Sus obras testificaban de que habían estado con Cristo. Así que Dios nos ayude para que nosotros seamos de ellos y que no tengamos un nombre de que vivimos, pero que estemos muertos en delitos y pecados. Pero Él nos dio vida cuando estamos muertos en delitos y pecados y nosotros se lo permitimos. Dios nos bendiga, pastor. Amén. Muchas gracias, pastor, por la profundidad de la respuesta a esta pregunta. Y ahora la pregunta para ti, para mí, sería, querido hermano y querida hermana, ¿cómo andamos en el mundo? ¿Podemos andar a la sintonía del mundo? ¿Vamos tomando la tonalidad de lo que el mundo va cantando en sus días cotidianos? ¿Vamos a la orden del día con lo que el mundo sigue, con sus fiestas, con sus deportes, con sus celebridades? ¿Cuántos de nosotros podemos hacernos esa pregunta, esas preguntas retóricas que Dios amonestó a su pueblo en los días del profeta Amós? Y lo que usted mencionó, pastor Orlando, es, podrán andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo, aún dentro de la iglesia. Podemos andar dos juntos. Usted y yo, pastor, podemos andar juntos si creemos lo mismo. O de repente hay una pequeña diferencia entre usted y yo con relación a la doctrina. Podremos andar juntos. No vamos a poder andar juntos. Y debemos de ubicarnos. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios bendiga a su pueblo. Queridas familias, ¿podrán ustedes andar juntos como familia? O el esposo jala por un lado, la esposa jala por otro lado. El esposo dice esto está bueno, no, la esposa dice no, esto es malo. O la esposa dice esto es luz y el esposo dice no, esto es tinieblas. O los padres dicen esto es luz y los hijos dicen no, están equivocados, esto es tinieblas. ¿Podrán andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Podremos como iglesia andar juntos si no vivimos la misma doctrina, si no predicamos el mismo evangelio, si no tenemos el mismo ideal, si no caminamos por el mismo lugar? Si no corremos por el mismo
sendero donde tenemos que correr, ¿podrán andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo? La historia del pueblo de Israel. ¿Qué hacían ellos? La intención era de llegar a la tierra prometida. Pero cuando iban por el desierto, de la nada, se dividían, porque no podían andar juntos. Unos decían, regresemos a Egipto. Otros decían, no, coloquemos otros líderes, hagamos una nueva iglesia, una nueva organización, pongamos otros líderes. A este no lo queremos, a este no lo queremos, a este sí lo queremos. ¿Podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? A la ley y al testimonio. Si no dijeren como esto, no les ha amanecido. A la ley, cuando hablamos de la ley, nos estamos refiriendo a las sagradas escrituras. Nos estamos refiriendo a lo que Dios escribió a través de sus siervos, que usó para escribir la palabra bendita, y no podemos cambiar nada de las escrituras. A la ley y al testimonio, el testimonio de los profetas, el don profético, el espíritu de profecía. No podemos cambiar esos dos rieles. A la ley y al testimonio va el pueblo de Dios caminando. Y aquel que no quiera caminar con el pueblo, como dice la sierva del Señor, dejará de andar con el pueblo de Dios. Y cuando él ve que los ministros justos que él tiene dentro del ministerio no puedan seguir avanzando porque es mucha la dificultad, Dios los tomará y los sacará de ahí y hará un motivo de ignominia, dice, a aquellos que no quieren cargar con la verdad presente para el tiempo del fin. Querido hermano y querida hermana, pregúntate en esta hora, ¿estás caminando por donde camina el pueblo de Dios? ¿O tenemos esos roces, esos problemas? Pregúntate, querido hermano. Pero bueno, esas son las preguntas retóricas y la promesa maravillosa, Pastor Orlando, que lo menciona en estos textos, que son para nosotros, porque no hará nada el Señor Jehová sin anunciar a sus siervos, los profetas, de las cosas que vendrán. Dios no va a enviar ningún castigo individualmente, ni por familia, ni por nación, sin antes advertirnos. Las advertencias de Dios las estamos escuchando, pastor, con huracanes, con tornados, con inundaciones, con lluvias, con tormentas, con las guerras, con terremotos, con hambrunas, con pandemias. Son los medios que Dios tiene para sacudir a la humanidad y despertarlos del letargo para que puedan poder mejorar sus caminos. ¿Y qué pide Dios de ti? Que hagas justicia, que busques misericordia, que tiembles a escuchar su palabra y que te humilles delante de Dios. Entonces Jehová oirá desde el cielo, perdonará nuestros pecados, sanará nuestra tierra. Alabado sea el nombre de Dios. Pregunta 6, Pastor Orlando. ¿Qué terribles calamidades permitió el Señor que cayeran sobre el pueblo? ¿Qué deberían haberles motivado a hacer? Es el preámbulo de lo que mencionamos a lo que viene al pueblo de Israel en el pasado y también en el futuro. Exactamente. Sí, pastor, precisamente aquí nos habla ya no solamente nos lleva a la reflexión con las preguntas, que siempre las preguntas nos llevan a reflexionar y nos lleva a pensar para poder contestar esas preguntas. Pero ahora ya viene que si nosotros endurecemos nuestro corazón, pues lógicamente tendremos que cosechar. Tanto el agua al cántaro que realmente revienta el cántaro. Entonces vienen calamidades. Entonces dice, qué terribles calamidades permitió el Señor. Permitió, porque las calamidades mayormente, ¿quién las trae? Satanás. Si no somos destruidos es porque precisamente el Señor con sus ángeles hace por nosotros lo que no podemos hacer nosotros, que es evitar que nos destruya esos seres angelicales de demonios. Y entonces vienen las calamidades, dice Dios las permite. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice que cautivos con ganchos, imagínense eso. Cuando ve uno el caso del rey por ejemplo, de Judá en el 586, cuando le arrasan,
dice que el templo, todo eso, y cómo también al rey, cómo le degollan los hijos antes de sacarle los ojos, cosas horribles. Y aquí habla de ganchos, le colocaban ganchos. Dice descendientes con anzuelos de pescador, le colocaban también anzuelos, o sea, eso que hoy en día el hombre se coloque, pierces por todos lados, que se perforan, andamos como si estuviéramos en cautiverio. El diablo nos lleva, nos cabrestea, pero no nos cabrestea con los, como hacemos nosotros con los caballos, sino ya dice que con ganchos ¿y con qué? Con anzuelos, que eso produce dolor. Dice falta de pan en todos los pueblos. Se detuvo la lluvia 3 meses antes de la siega. Imagínense, ya viene la cosecha y no llueve. Se destruyó todo. Las ganancias se quedaron, se echaron a tierra. Herí con viento solano, o sea, esos calores. Por aquí, antesala a todo estos terremotos, había unos bochornos que sale de la tierra como unos vapores. Aquí dice vientos solanos. Y luego dice dice que como langostas que devoran también vuestros huertos y vuestras viñas, y también las higueras, los olivares. Envié mortandad como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, os trastorné. ¿No vemos esto hoy? ¿Cómo se están perdiendo las cosechas? Por ejemplo, Ucrania, que era una defensa, o sea, que sacaba cantidades de comida para Europa, para muchos países, están en guerra. Hay falta de pan, hay en el África, en la India. Entonces, por ejemplo, ahora se espera aquí en el Pacífico el fenómeno del Niño, que va a haber escasez de lluvia, el sol está calentando de una manera fuerte. Entonces, todo esto es cumplimiento. Y entonces se secan los olivares, se secan las higueras, también las viñas. Y entonces dice, y fuera de eso viene la mortandad, como en Egipto. Matan a espada a los jóvenes, a los soldados que han sido reclutados en medio de la guerra. Y hay un trastorno. O sea que hay trastorno que Satanás está causando. Hermanos, Dios nos ayude para nosotros entender todas estas partes, porque lo que ocurrió antiguamente volverá a repetirse tristemente, porque ignorar la historia estamos dispuestos a volverla a repetir. Y eso va a suceder también, lo que ocurrió en el pasado va a ocurrir en el presente y en el futuro, ya lo estamos viendo. Que Dios nos ayude para sacar lecciones de todo esto. Gracias, pastor. Amén. Muchas gracias, Pastor Orlando. ¿Qué podemos decir en conclusión de esta pregunta sobre las terribles calamidades que el Señor permitió, que usted ya las explicó, y qué deberían haberles motivado a hacer? Bueno, lo que Dios pide, a humillarse, sí, a buscar a Dios, como lo hicieron los ninivitas, pastor, porque sí, ¿qué había en Nínive? Una nación corrompida, hasta el tal punto que el pobre Jonás no quería ir a predicar. No porque Dios no iba a cumplir lo que decía que iba a destruir, porque tenía miedo de meterse a esa ciudad tan peligrosa, sicariatos, asesinatos, homicidios, carro atropellador, dice el profeta, sobre la ciudad de Nínive, donde la multitud de tus hechizos, mucho espiritismo, tantas cosas malas. Pero Dios envió un mensaje. ¿Y qué pedía Dios de Nínive? Que se arrepintieran, que buscaran justicia. Y ahora entonces, en conclusión de la pregunta 6, ¿qué deberían haberles motivado a hacer? Bueno, que se arrepintieran, que hicieran justicia. Exactamente, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Querido hermano y querida hermana, cuando tiembla la tierra, ¿qué es lo que viene a tu mente? Ese rugido que viene de las profundidades de la tierra. Cuando hace erupción un volcán que tenemos aquí cerca, Pastor Orlando, que es el volcán Santiaguito, esos retumbos que se quedan en el eco y chocan las ondas que vienen en las montañas, que son un retumbo ensordecedor que da miedo, pastor, que sentimos que se abre la tierra y sale lava de su interior.
Mis hermanos, es tiempo de arrepentirnos, de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Estos acontecimientos que están sucediendo vienen cabal, como que si nos hubiéramos puesto de acuerdo, pastor, con nuestro Padre Celestial, pero Dios dirige estos mensajes de las lecciones de escuela sabática. Querido hermano y querida hermana, como el título de nuestra lección sobre el libro de Amós, ¿qué pide Jehová de ti? Pregúntate, ¿qué está pidiendo hoy en medio de los acontecimientos que los científicos están aturdidos? Japón, Venezuela, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, terremoto de 7.1, 7.3, 7.4, Guatemala, desde el 17 de julio. Pastor Orlando, no ha dejado de temblar y sigue temblando. Más de 1,500 temblores de 4.5, 5.0 y el más fuerte fue de 7.5, que fue el 18, 17 de julio. No ha dejado de temblar. Y el volcán de fuego que está erupcionando increíblemente. Hermanos queridos, despertemos. Es tiempo de levantarnos del sueño. ¿Y de qué pide Jehová de ti? Que busques justicia. Cristo nuestra justicia, el sol de justicia que quiere nacer en nosotros. Y nos humillemos y dejamos, Señor, ten piedad de nosotros. Es el mensaje, lo que pide el Señor de nosotros. Última pregunta, Pastor Orlando. ¿Cómo puede producirse una verdadera transformación? Después de todo lo que hemos visto, ¿cómo se puede producir esa verdadera transformación? ¿Qué dice el profeta Amós? Tremendo, como dice aquí en el Amós 4, 2 y 13, ¿no? Dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. A veces nosotros nos preparamos para ir al encuentro de una fiesta con ropa formal, pero a veces con las cosas de Dios, de cualquier manera, eso hablando en la parte física, pero aquí tenemos que ver la parte espiritual, ¿no? O sea, yo no la ropa solamente, que también es necesaria, pero también es el ropaje, la justicia, lo que cubre nuestra injusticia, que es el manto de la justicia de Jesús. Prepárate para ir al encuentro de tu Dios. Abrirle el corazón, dice al Espíritu Santo, para tener vida, para tener energía espiritual, para tener una relación auténtica con el Padre Celestial. Entonces, prepárate para ir al encuentro de tu Dios, porque aquí que dice, el que forma los montes, crea el viento, anuncia al hombre su pensamiento. Porque el Señor va a utilizar no la bomba atómica, neutrónica, ni siquiera los hoy en día que están utilizando mucho esos, que aquí en Colombia la guerrilla y todos esos movimientos levantados en armas, los drones que bombardean y que todo eso, y que hay drones pequeñitos que hacen muerte selectiva, ya las guerras biológicas, sino aquí nos habla de que nosotros tenemos que afrontar ya la parte final y que nos pide el Señor. Entonces, que nuestros pensamientos se eleven a buscar una salida correcta que es hacia arriba, donde está el Señor intercediendo por nosotros en las mansiones eternas. Jehová, Dios de los ejércitos, es un hombre. Busquémoslo, como decía Isaías, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Dios nos habla a través de la naturaleza, a través del trueno, a través de la nieve, a través del frío, a través del calor, a través del fuego. Por ejemplo, cuando el sol comience a calentar, ya los científicos lo saben, están preocupados por el ciclo de cómo, inclusive el que murió, el famoso científico Stephen Hawking allá en Inglaterra. Entonces, antes de morir decía que el sol estaba dando el último suspiro, que se estaba muriendo, que por eso iba a haber achones de helio con altas temperaturas, y ya todo eso se está viendo. Y era un ateo, pero la Biblia ya decía que dice que calentaría 7 veces como 7 días, y que la luna sería como el sol, o sea, en todo su fulgor. Entonces, aquí necesitamos abrirle de par en par nuestro corazón, dice aquí la nota Camino a Cristo, página 92, abrirle nuestro corazón y tener vida, energía espiritual. Debemos tener una relación auténtica
no así como tipo circo, no es con brincadera como dice en portugués, no, como jugando, no. Dice que nuestra mente pueda ser atraída hacia Él, meditar en sus obras, meditar en su misericordia, en sus bendiciones. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor, hermano, que nosotros podamos permitir esa transformación, que la pueda hacer el Espíritu Santo siempre y cuando nosotros le pongamos nuestra voluntad, o sea, le pongamos a disposición la voluntad. Decirle, Señor, mi vida la tengo arruinada, la tengo destruida, pero Señor, yo quiero entregarle esta embarcación que se está hundiendo para que tú la timonees, para que tú la lleves a puerto seguro. Y es lo que dice Juan 1:12, a todos los que le reciben, recibirle no es decir te recibo de boca, sino recibirle, demostrarlo con hechos. A todos los que le reciben le da poder, potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo, hermano. Entonces, ¿cómo puede producirse una verdadera transformación? Entregándole nuestra vida a Él. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Amén. Prepárate para el encuentro de tu Dios. ¿Qué pide Dios qué pide Jehová de ti? Que te prepares. Amén. Que puedas escuchar su voz. La naturaleza nos habla, los cielos nos hablan, el mar nos habla, la tierra nos habla, los volcanes nos hablan, las tormentas nos hablan. La revelación mediante el Espíritu Santo nos habla. El Espíritu de Dios, pastor, se está retirando gradualmente de la tierra, y cuando se está retirando gradualmente de las ciudades, caen los juicios de Dios y el diablo tiene potestad para destruir. Querido hermano y querida hermana, no caigas en el engaño, porque hoy muchos están volcándose a que el hombre es el que puede producir terremotos acá, terremotos allá. Es cierto, el diablo tiene esa facultad y Dios le puede dar la facultad de hacerlo, pero todos los acontecimientos que están pasando, pastor, no es por producto humano, es porque Dios usará la naturaleza y los medios que existen para poder, dice, conmover los cimientos de la tierra. Dios mira la tierra y ¿qué pasa? Dice, tiemblan los cimientos de la tierra. El hombre juega a ser Dios en laboratorio, pero no puede hacer lo que Dios hace. Muy importante que nosotros podamos tener mucho cuidado, porque para este tiempo habrán muchos sabios, científicos, que tratarán la manera de poder dar un enfoque diferente a lo que pasa con los terremotos, a lo que pasa con los huracanes, a lo que pasa con los volcanes. Hermano querido, el arsenal de Dios está en las profundidades de la tierra. Y muy pronto Dios los va a sacar a la luz. ¿Y quién podrá contra ese arsenal de Dios? La nota, el estudio adicional, me gustaría que la leamos. Vamos a leerla, pastor. Dice, todos deberíamos actuar con inteligencia respecto a los agentes que destruyen el alma. No es debido a algún decreto que Dios ha lanzado en contra del hombre. Él no hace que la gente se ciegue espiritualmente. Dios concede suficiente luz y evidencias para que todo ser humano pueda distinguir la verdad del error. Pero Él no obliga a nadie a que acepte la verdad. Él nos deja en libertad para que escojamos el bien y el mal. No vas a ser destruido porque el mal está en ti. No vas a ser destruido porque el bien está en ti. Vas a ser destruido porque vas a decidir. Si eras impío, dice la Escritura, si el impío, pastor, hoy se arrepiente, ¿qué va a hacer Dios con ese impío? ¿Qué hace Dios con el impío? Si hoy se arrepiente, pastor, ¿qué pasa con toda su maldad que practicó? Dice que la olvida, dice que no nos acordará, y Miqueas dice 7:19 que le echa a lo más profundo del mar, que ya sabemos cuántos kilómetros abajo de la tierra está. ¿Y qué pasa con la justicia del justo? Si hoy el justo hiciera lo malo, ¿qué pasó con toda la justicia que practicó durante tantos años? Tristemente se perderá todo eso, y porque ya vendrá el juicio final ya. Por eso es importante la permanencia, permanece en mí, yo en vosotros. Amén. Qué lindo, pastor, muchas gracias. Él nos deja en libertad para que escojamos el bien o el mal.
quien se resiste ante la evidencia que es suficiente para guiar su juicio en la dirección correcta y escoge una primera vez el mal, lo hará con mayor presteza la segunda vez. La tercera vez él se apartará de Dios con mayor rapidez y se pondrá del lado de Satanás, y en ese camino continuará hasta que esté entregado al mal y crea la mentira que ha acariciado como si fuera verdad. Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Qué pide Jehová de ti y de mí? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Que Dios bendiga su palabra. Pastor Orlando, las últimas palabras, por favor, de despedida para el pueblo de Dios que nos sigue. Hermanos, Dios nos bendiga y que ojalá no esperemos momentos como los que nos está ocurriendo aquí en Colombia para tratar de que haya un despertamiento, sino que nos preparemos. Dios no quisiera vernos sufrir, así que Dios nos ayude para que nosotros cada día estemos más unidos a Él. Y que cuando venga el Señor decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y finalmente Él nos va a sacar a un mundo diferente donde no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor. Así que Dios nos bendiga y ánimo y muchos saludos a todas las iglesias del mundo. Que el Señor nos acompañe y nos guarde. Amén. Muchas gracias, apreciado Pastor Orlando. Vamos a finalizar con oración. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en el cielo, muchas gracias te damos una vez más por la oportunidad que nos permite de tener el estudio de la lección de escuela sabática. Rogamos en el nombre de Jesús que bendigas a tu pueblo, que bendigas a tu iglesia a nivel mundial, que bendigas, Señor, a las visitas que cada sábado llegan a la iglesia, que puedas bendecir a los hijos de nuestros hermanos que están luchando con debilidades, con tentaciones y están lejos de ti, que los traigas al redil. Ruego por el mundo entero, Señor, por aquellas almas fieles que no conocen esta verdad, que el mensaje del tercer ángel pueda iluminar un día no muy tarde su mente y su corazón y puedan hacer una decisión a favor del evangelio. Oh, bendito Jehová, Dios de los ejércitos, ¿qué pides Dios de nosotros? ¿Qué pides tú de nosotros? Que hagamos justicia, que podamos vivir el mensaje de Cristo, nuestra justicia, que tengamos una medida justa, arremetida, cabal, una pesa y una balanza cabal, justa, que podamos entender tu voluntad, que podamos humillarnos, que podamos prepararnos. Amén. Oramos, Señor, por nuestros hermanos en Colombia, que tú les animes, les guardes, como también a nuestros hermanos de Venezuela. Amén. Oramos, Señor, porque tú puedas dar paz donde hay guerra y que estos acontecimientos nos despierten para estar de pie cuando Cristo venga por segunda vez. Bendice a tu pueblo en toda la tierra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Nuestro agradecimiento sincero a nuestro Dios en primer lugar por el privilegio de estar una vez más con ustedes. Gracias, apreciado Pastor Orlando, por su tiempo. Saludos a su esposa, a toda su familia y a nuestros hermanos ahí en Armenia, donde usted se reúne. Que Dios pueda bendecir al pueblo de Dios en Colombia. Y ánimo, mis queridos hermanos, oramos los unos por los otros. Y también un saludo muy especial para todos aquellos hermanos de diferentes partes de Latinoamérica y de otras partes del mundo que nos siguen. Que la paz y la bendición de Dios sean con cada uno de nosotros. Es nuestro mejor deseo en oración. Y al departamento de multimedia, porque nos ayuda para que estas lecciones salgan y sean una bendición. Dios les bendiga. Un feliz sábado. Y si Dios lo permite, nos vemos el siguiente sábado según la voluntad de Dios. Amén.